Buenas noches, damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Buenas noches, José. Saludo para todos los presentes. Claudia Blanco para Tigo Sports. El primer tiempo, José, con un bloque bajo, tratando de invitar a Cerro Porteño a salir y, por supuesto, aprovechar los espacios dejados por Cerro. Ya en el segundo tiempo se intentó hacer lo mismo, pero Cerro se encontró con el gol. Esto obligó, por supuesto, a arriesgar un poco más. ¿En qué aspecto falló Trinidense el día de hoy o qué cosas no salió? Se buscó, pero no salió para que salga, por supuesto, triunfante de aquí el conjunto de Trinidense. Bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que se hizo un gran desgaste y nos estamos yendo nuevamente con la mano vacía, ¿verdad? Cosa que nos está pasando. En el segundo tiempo, como decís, cometemos un penal, ¿verdad? Que todavía no vi realmente, pero si hubo el agarrón, son detalles de por ahí que no te pueden pasar en este tipo de partidos. Sabíamos que era importante los primeros 25-30 de ese segundo tiempo, donde Cerro por ahí se iba a desesperar y íbamos a tener más espacio. Y así como decís, después del gol de por ahí, Cerro tuvo otra vez momentos, después nosotros creo que equilibramos un poquito más. Después los últimos minutos ya era golpe por golpe prácticamente, donde de una jugada que casi convertimos viene el gol de Cerro, ¿verdad? Y eso tienen los equipos grandes, que por ahí tienen esa jerarquía y al final lastimosamente creo que una pelota que se desvía entra por nosotros y nos vamos dolidos y de por ahí no se está reflejando en los puntos el esfuerzo que estamos haciendo en cancha, ahora no solamente este partido. José, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Y cómo se hace para levantar esta situación? Porque su equipo, como bien lo manifestaba, hizo el gasto, se queda con las manos vacías, no gana hace un buen tiempo y el tema del promedio también apremia. ¿Cómo se hace para sacudir a este plantel que indudablemente hay riqueza futbolística, pero no se dan las cosas? ¿Qué hacer en estos casos? No, y trabajar. No conozco otro trabajo, otra forma que no sea trabajando. Como estábamos hablando ahí en el vestuario, ¿verdad? Son errores de pequeños detalles que estamos haciendo en los partidos que no podemos cerrar, ¿verdad? Entonces eso refleja también, así como en el puntaje, en el promedio, en lo que por ahí, bueno, Trinidense no es un equipo, Trinidense juega bien, plantea bien, pero en pequeños detalles se nos están escapando, no estamos terminando de coronar el trabajo, el esfuerzo que hacemos todos, ¿verdad? Los jugadores, nosotros, dirigentes. Y yo, como estuvimos hablando ahí en el vestuario, creo que es un poco puntual, ¿verdad? Porque esos detalles son bien puntuales de pequeñas cosas que no te pueden pasar en estos tipos de partidos, porque si no pagas caro como pagamos hoy, ¿verdad? Porque imagínate que el penal ataja a Mati, el rebote entra y el segundo gol viene otra vez de un desvío y lastimosamente ahí sobre la hora otra vez nos quedamos con las manos vacías. Buenas noches, profesor. Matías Cuevas para Versus Sport Universo 970M. Te quiero consultar por un nombre, obviamente, de mucha trayectoria en el fútbol paraguayo, como lo es Bruno Valdés, recientemente integrado a su plantel. ¿Cómo lo viene viendo y cómo analiza el partido que hizo el día de hoy? Gracias. No, yo creo que Bruno vino a darnos esa jerarquía allá atrás, ¿verdad? Es un gran jugador que tiene todavía mucho potencial por demostrar de llegar al nivel que le conocemos. Pero con estos dos partidos que jugaron yo creo que mostró toda la jerarquía que tiene, ¿verdad? Sí, yo creo que con el correr de los partidos va a llegar a ese nivel que todos queremos. Y bueno, lastimosamente también está dolido, queríamos ganar, él vino para darnos ese plus ahí, lastimosamente no estamos pudiendo ganar por detalle, ¿verdad? Entonces eso es lo que más duele, ¿verdad? Pero yo creo que Bruno con los partidos, con el correr de los partidos, va a llegar a ese nivel que estamos acostumbrados a ver de Bruno Valdés, pero los dos partidos que jugó lo hizo bastante bien. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de la tribu de por 1120, 650M. Con respecto a Néstor Camacho, en ese cambio, ¿él se molestó? ¿Te dijo algo con respecto a ese cambio? No, nada. Néstor en ese sentido, una excelente persona, ¿verdad? Nosotros vimos por ahí que Cerro estaba ganando campo en el medio, ¿verdad? Entonces tratamos de poblar un poquito más para tratar de cerrar los espacios. Y bueno, y también con los minutos, el jueves tenemos otro partido importante, tenemos que ir manejando las cargas de los jugadores también, ¿verdad? Porque estamos también con esta seguilla, creo que todos los clubes están teniendo muchas lesiones musculares, ¿verdad? Entonces cuidar un poco también el tiempo de cada uno y de por ahí lo que vemos todavía, ¿verdad? Pero
En ese sentido, Néstor, desde que llegó en Trinidense, aparte de la jerarquía y la trayectoria que tiene, demostró una altísima educación y profesionalismo, ahora cuando no le tocó jugar lo mismo y ahora de igual manera. Profe, acá, la inclusión de Néstor Camacho, Pedro Zarza, Clementino González y Fernando Romero en ataque. ¿Cuál era el objetivo con los 4 de arriba? ¿Cómo? El objetivo de tenerlo a Pedro Zarza, Fernando Romero, Néstor Camacho y Clementino González en el ataque. No, y nosotros buscamos ganar el partido, ¿verdad? De por ahí sí planteamos un bloque más bajo, porque sabemos que esta cancha es complicada, una cancha grande, donde Cerro conoce bastante bien y donde te deja espacio. Entonces por ahí con Fer por derecha buscamos también que pueda cerrar el carril, ¿verdad? Que dentro de lo que vimos por ahí por momentos sí consiguió, por momentos no, porque también tenemos un rival que juega. Y bueno, era un bloque bajo, pero era un equipo como para salir a ganar, ¿verdad? Lo mismo en un momento como cambiamos a 4-3-3, reforzamos un poquito más al medio y después los últimos 15 volvimos a soltar también los jugadores más frescos para tratar de buscar el partido, ¿verdad? Y creo que ahí tuvimos ocasiones, pero no estamos pudiendo convertir, ¿verdad? Porque creo que la de Clementino fue muy clara. Lastimosamente te va al medio y bueno, de esa jugada viene el contragolpe y el gol de Cerro, ¿verdad? Entonces nosotros siempre buscamos ganar los partidos. Lastimosamente no estamos pudiendo cerrar no solamente este partido, porque por ahí entraba la de Clementino y ya terminaba también el partido. Nos pasó con San Lorenzo, Luque también, ¿verdad? Entonces 2 de mayo corremos sobre la hora. Perdón. Hay partidos que por ahí nos está costando cerrar para que se refleje en puntaje por sobre todas las cosas, todo lo que está haciendo el plantel dentro de la cancha, ¿verdad? Los jugadores. Profesor, Abraham Acosta para la gran jugada, Roca apoyando a ti. Consultarte por los laterales, que fueron los cambios que hiciste, decidiste hacer eso ahí con respecto al partido anterior. ¿Qué te pareció el rendimiento de ambos, tanto de César como de Tobías? Gracias. Bueno, lo de Tobías también es porque Sergio estaba con una molestia muscular, por eso estaba también de suplente, ¿verdad? Porque normalmente Sergio viene arrancando. Pero bueno, queríamos también con César darle un poquitito de equilibrio. Sabíamos que de los jugadores individuales que tiene Cerro, ¿verdad? Entonces tratamos de darle un poquitito más de equilibrio con César y que Morínigo se pueda soltar un poquito más. Pero bueno, creo que fue el lado por ahí donde el primer tiempo un Cecilio también con las condiciones que tiene nos generó bastante en el 1 contra 1, ahí con Domínguez, ¿verdad? Por ahí nos costó un poquito cerrar esos espacios. Pero bueno, dentro de todo yo creo que se hizo un gran partido, sabemos lo que es Cerro, pero nos duele un poco por la forma que se nos están dando los partidos últimamente, ¿verdad? Que no estamos pudiendo cerrar o sumar o reflejar todo el esfuerzo que estamos haciendo dentro de la cancha. José, ¿cómo estás? Por aquí Andrés Noguera para RCC, un saludo a todos los presentes. ¿Usted considera que hay una cuota de suerte de la que a su equipo le está faltando o no cree eso? Porque ya decía usted, los partidos en los que no se queda con el triunfo ante Luqueño, San Lorenzo, 2 de mayo, el mismo partido hoy en la que Clementino, como dice usted, remata al medio, el arquero responde muy bien y de esa contra recibe un tanto. ¿Cree que pasa por la cuestión de suerte o por dónde que su equipo no está pudiendo cerrar esos compromisos? No, la suerte siempre existe, ¿verdad? Pero yo más bien veo por pequeños detalles de concentración, ¿verdad? El partido de Luque, de una segunda pelota salimos del área, dejamos, ¿verdad? Son pequeños detalles también que uno tiene que estar ahí concentrado, ¿verdad? En el fútbol hoy por hoy no te puedes concentrar ni medio segundo, más contra equipos grandes de jerarquía, ¿verdad? Ya nos pasó en varios partidos y son esas cosas para corregir. Creo más que en los pequeños detalles puntuales de concentración, de entender dónde te puede lastimar o cómo te puede lastimar. Y bueno, la suerte sí existe, pero yo creo que más lo nuestro va por puntos muy claros que por ahí estamos cometiendo dentro de la cancha, ¿verdad? Para poder cerrar el partido. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.